The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Ha llegado la hora de hablar de la película más esperada de este año, que nosotros creímos que iba a ser Dune, pero por el hype que se construyó, es increíble la expectativa que teníamos incluso nosotros ya por ver esta película, y es Spider-Man No Way Home. Esta es la tercera entrega de la saga de Tom Holland y vemos cómo en esta historia Spider-Man, junto a la ayuda de Doctor Strange, logran abrir accidentalmente el multiverso y por lo tanto traen a villanos que hemos visto en previas trilogías de Spider-Man para juntarlos por primera vez en una sola película. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver la película sin que nos hayan spoileado, sin que nos arruinaran ningún tipo de sorpresa. Por esa misma razón queremos que ustedes tengan la misma experiencia, y si no la han visto, mejor sáltense este video. La trama comienza justo en el final de la última película, y siento yo que es una historia que se la toma muy a la ligera, por lo menos al principio, y eso me gusta bastante porque siento yo que el tono que manejan las películas de Tom Holland es muy apropiado con Spider-Man, tomando en cuenta que esta es la historia de un joven de 15 a 17 años en esta última entrega, que es bastante irresponsable, bastante cómico y que va muy en el tono de las películas de Coming of Age. Esto es evidente gracias a todas las inspiraciones que ha mencionado John Watts, como Ferris Bueller o como Breakfast Club, todas estas películas de John Hughes que se nota que fueron la gran inspiración para estas nuevas entregas, pero que aún así no deja de fuera el hecho de que es una película de superhéroes, y siento yo que hace una amalgama muy buena entre estos dos géneros. Y es que esta trama, como les mencionaba, es muy simple. Empieza con este problema que tiene Peter de que ya saben toda su identidad, y ve cómo sus consecuencias que ha tenido durante toda la saga finalmente tienen un peso, no solo en él, sino en sus amigos y familiares. Y eso para mí le da el gran tema de la película, que es finalmente ser un adulto. Ya estamos en la tercera entrega donde este personaje ya supuestamente va a pasar a la universidad, donde ya supuestamente va a convertirse en adulto, y es justo lo que vemos en esta película. Sí, a mí eso me gusta mucho, que continúe justo donde terminó la segunda, y es que se siente muy cohesivo estas tres primeras entregas y construyen un muy buen arco que funciona por sí mismo, que no depende tanto de este universo tan complejo que es el universo cinematográfico de Marvel. Y es que también el conflicto que se ve aquí en esta película construyó un hype enorme por lo ambicioso del proyecto, porque se preveía que estuvieran los tres Spider-Man juntos. Pero el conflicto como tal surge desde cero, desde esa película, y lo manejan muy bien, porque se toman mucho el tiempo desde el inicio para hacerlo relajado hasta llegar a un punto de tensión muy alto, y obviamente muchísima emoción e incluso emotividad, y por eso se siente que sí es un resultado satisfactorio, a pesar de que no tuvo tanta construcción como lo fue Infinity War o Endgame, que involucraba a muchos personajes durante más de 10 años de películas. Aún así, sí siento que la película depende muchísimo de las otras, y con las otras no me refiero a las otras dos de Tom Holland, sino con las otras de Tobey Maguire y Andrew Garfield, porque la gran sorpresa de esta película es que incluye a los otros dos Spider-Mans, que honestamente eso, aunque ya lo veíamos venir, cuando lo ves en pantalla sí te derrite el corazón. Especialmente yo, que soy más fan del Spider-Man de Andrew Garfield, sí, como dije, me suavizó el corazón por primera vez en mucho tiempo en este universo de Marvel, y sí me hizo sentir algo. Sí sentí esta nostalgia de estas previas películas, y es que honestamente, pues como lo mencioné alguna vez en un podcast, el fandom te llega hasta que vives algo que te gustaba a ti, y aquí me llegó. Entonces, haber visto esta película en el primer día donde por lo regular asisten los fans, aunque para mi gusto sí es un poco molesto, aún así sientes esta emotividad, y junto con las personas que hay en la sala se construye una emotividad mucho más grande, y eso habla de la nostalgia. Y es que esta película, aunque su tema no es la nostalgia, sí es algo muy importante que gira alrededor de toda la película. Ver a héroes de la infancia sí pega, y eso es algo que reconozco y que esta película me hizo sentir. Pero volviendo a los temas de la película, los villanos que ya hemos visto en previas películas aquí están implementados de una manera maravillosa. Una de las cosas que me gustaron muchísimo de este guión es que el Peter Parker de Tom Holland, en vez de querer hacer razonar a los villanos a base de golpes, lo haga por medio de curarlos. Y eso es algo que hace que Spider-Man se sienta un poco más maduro, y eso es lo que quieres ver en esta película, ver que Spider-Man va a madurar para ser un adulto. Y es en gran parte a su mentora en esta película, que viene siendo la tía May. En previas películas tuvimos a Tony Stark como su mentor, luego a Nick Fury y a Mysterio como su mentor, y en esta ocasión tenemos a la tía May. Pero también están sus hermanos mayores, que sí vienen en la forma del Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Estos tres personajes ayudan finalmente a construir un adulto, y hacer finalmente en esta película un adulto al Spider-Man de Tom Holland. Y es que a pesar de que este Spider-Man de Tom Holland nunca tuvo un tío Ben como tal,
No me imagino un mejor mentor que él mismo de otros universos, porque ellos han pasado por muchas cosas trágicas, diferentes ambos, y que le otorgan mucha experiencia a él en pocos momentos, sobre todo después de haber perdido a su tía, que fue un momento muy difícil para él. Esa escena fue la que más me generó emotividad de todas, y estoy hablando de una película que está cargada de momentos muy emocionantes, y justamente la parte en la que Andrew Garfield habla sobre la pérdida de Gwen, a pesar de que la película en la que pasa eso no me gusta, por la forma en la que lo comunica aquí, se siente sumamente emotivo y sumamente empatizante con él. Y a pesar de que yo crecí con el Spider-Man de Tobey Maguire y fue por mucho el que más me gustaba a mí, aquí sin duda mi favorito fue el de Andrew Garfield. A pesar de que son pocas las escenas en las que sale, esos pequeños momentos que tiene son sumamente fuertes y los que más me generaron emoción. Ahí me ganaste la palabra porque sí, yo también encuentro los momentos más emotivos, los que son con Andrew Garfield. Yo crecí más con el Spider-Man de Andrew Garfield porque lo preferí al de Tobey Maguire, por lo que en la película a mí ver a Tobey Maguire no me emocionó tanto como Andrew Garfield, pero también demostró lo gran actor que es Andrew Garfield, porque honestamente sus escenas, aunque son muy breves y que sí dependen muchísimo del contexto de las otras películas, lo hace bastante bien. Te lo vende completamente la idea de que es un Spider-Man que sufrió muchísimo por la muerte de Gwen y que eso nunca se resolvió en la saga con Andrew Garfield, y que aquí ese peso recae en esta película. Y ese mismo peso ayuda al Peter de Tom Holland a madurar. Y es que eso a mí se me hace una muy buena implementación de estos temas en el guión. Sí, la dinámica entre ellos pudo haber sido muy diferente porque hasta cierto punto ellos también fueron jóvenes y igual de tontos que él en algunas decisiones que tomaban. Pero sí me gusta mucho que los tomen ellos dos como Spider-Man mucho más experimentados y que tienen esta madurez que es lo que le falta a él. Y por eso, además de ser emocionante, tienen una importancia muy grande en su desarrollo y en la historia, porque como dijimos al final, ya por fin, debido a todo lo que pasó y las decisiones que él tomó, todo lo llevó a que ya tiene que ser el hombre maduro que él siempre estaba buscando ser desde el inicio. Y aparte de eso, también su final termina siendo triste porque perdió a su tía y a sus amigos. Y lo hizo por decisión propia porque pudo ir a buscarlos, pero esa misma madurez le dio a entender que al hacerlo los volvería a poner en riesgo, dando a entender por fin que ya aprendió algo de sus errores. Y todo esto que mencionas se encapsula muchísimo en la frase cliché de estas películas, que es: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me parece muy bueno por parte de Jon Watts que no haya incluido esa frase ni en la primera ni en la segunda película, sino hasta en esta, que es en la cual Spider-Man finalmente tiene que ser un adulto. Y es que esa frase básicamente encapsula el concepto de madurar. Y tras los eventos de las 3 películas, Tom Holland finalmente lo obtiene. Pero hablando un poco más de los otros Spider-Mans, como ya dije, Andrew Garfield a mí me pegó mucho en la nostalgia. Pero los momentos con él, especialmente en los que habla de lo que sufrió con la pérdida de Gwen, son muy emotivos. Y son detalles muy pequeños. Por ejemplo, antes de empezar a grabar estábamos mencionando esta escena donde la MJ de Zendaya cae. Y es completamente el mismo escenario que pasó con la muerte de Gwen. Y salta el Spider-Man de Andrew Garfield para salvarla. Y aunque te lo esperas que pase por lo que le pasó, y es un poco cursi por la forma en la que Andrew Garfield actúa, y este detallito de que notas que se quiebra al momento de salvarla, es muy fuerte. Y aunque lo digo, se siente cursi, pero gracias a tu actuación te lo vende. Y es que ese momento, honestamente, sí me quisieron entrar las lágrimas. O sea, no te lo voy a negar, sí me quisieron entrar las lágrimas al ver ese momento. Y en el caso de Tobey Maguire, como yo les dije, no crecí con él, por lo tanto yo no sentí tanta la fuerza con su personaje, y hasta cierto punto sí está un poco forzado su inclusión. Pero pues para la gente que disfruta de este Spider-Man, me imagino yo que sí fue una gran sorpresa y que les ha de haber gustado muchísimo. Pero por otro lado, otro de los grandes actores que hay en esta película es Willem Dafoe. Y es que el personaje de Green Goblin es complicado hasta cierto punto. Y Willem Dafoe entrega una actuación muy buena. Entrega un villano que sí puede parecer caricaturesco, pero honestamente con Willem Dafoe es increíble. Sí, honestamente algo que me preocupaba un poco cuando escuchábamos todo el hype que se construía alrededor de la película era que tal vez iban a ser demasiados villanos, pero hasta eso que lo supieron manejar muy bien, porque como dije, este es un conflicto que surge desde cero de esta película y lo manejan bastante bien por la forma en la que lo construyen. Se toman muy bien el tiempo de presentarte cada uno de los villanos, recordarte de dónde vienen, y es que de ahí mismo viene este aspecto muy importante que es que para disfrutarla al 100% y tener la experiencia completa sí tienes que haber crecido con las otras películas o por lo menos haberlas visto y tener un cierto encariñamiento con ellas, porque en eso se basa mucho
los momentos más emotivos, porque como dijimos, te recuerdan mucho cosas que les pasaron a previos Spider-Man y obviamente la nostalgia de los reencuentros, por ejemplo cuando vemos al Dr. Octavio reencontrarse con el Spider-Man de Tobey Maguire, pues la verdad es que es algo muy emocionante y algo que nunca pensaste que fuera a pasar de nuevo, sobre todo porque han pasado casi 20 años de esas películas. Y como dije, a pesar de que yo crecí con el Spider-Man de Tobey Maguire y objetivamente el que mejor me parece es el de Tom Holland, por la interpretación, que no me canso de decirlo, el de Andrew Garfield fue el que más me ganó y fueron pequeños momentos los que hicieron mucho por un personaje que sale realmente muy poco. Y bueno, pasando a hablar de la escena final, me gusta que no lo quisieran hacer extremadamente grande o exagerado como pudo haber sido, porque sí, es un proyecto bastante ambicioso, pero no es al estilo de ninguna película de los Vengadores o de eventos muy grandes de Marvel. De hecho, no se siente tanto como un evento muy grande porque la relación entre esos tres Spider-Man se siente muy personal, como muy cercana, como de hermanos realmente. Y por eso lo que más importa es que ellos estén juntos y no que haya un ejército de miles de aliens o una luz en el cielo exageradamente grande o explosiones por todas partes. Mantienen muy bien la esencia de la pelea y los conectan muy bien también en las secuencias de acción. Concuerdo contigo que la escena del final es muy buena. Sigue siendo una pelea de CGI grande. Sin embargo, como tú dices, no es tan grande y el peso emocional y personal que se sienten los personajes hace que se sienta diferente. Inclusive puedo decir que realmente no batallaron muchísimo peleando con estos villanos, sino más bien, aunque suene cursi, la gran pelea es la de Tom Holland por madurar. Sí, de hecho ahora que lo pienso, esta no es ni de cerca la misión más difícil ni más desafiante de lo que se ha visto en el universo de Marvel. Realmente pues eran tres Spider-Mans peleando contra villanos que ya han vencido previamente, entonces en ese aspecto no hubo tanto. Pero sí, al final termina siendo lo más importante el desarrollo del personaje y obviamente tener a estos tres Spider-Mans juntos y crear una experiencia única, tanto en este universo de Marvel como en el género de superhéroes, y que jamás se va a repetir honestamente. Por último, la película, a pesar de ser 2 horas y media, yo en ningún momento sentí que se sintiera larga. Posiblemente si la vuelvo a ver sí se va a sentir lo largo, pero honestamente lo único que puedo hacer es recomendárselas. Es una película que, si están viendo esta reseña, me imagino que ya la vieron y que, como ya dijimos, es la película más esperada y obviamente va a ser una de las más vistas del año. Pero aún así, como se podrán dar cuenta, nomás dijimos cosas positivas en esta reseña, por lo cual se podrán dar cuenta que es una gran recomendación para este año. Sí, sin duda creo que es el tono perfecto que se ocupaba para cerrar este año. Algo por fin de superhéroes que tuviera una muy buena calidad tanto en historia como en experiencia y obviamente en un proyecto tan ambicioso. El único punto negativo tal vez sería que para poder disfrutarla, como dije, completamente y tener esa emoción que se transmitía mucho en la sala de cine, es que obviamente que te gusten los superhéroes, que tengas el contexto de lo que es Marvel y haber visto las previas trilogías de Spider-Man. Pero fuera de eso, esta película es perfecta para los fans que la estaban esperando. El hype, la verdad es que sí me parece adecuado y sí cumplió las expectativas, tanto de los fans que estaban en la sala como las nuestras, que no teníamos tantas expectativas. Y es por esa razón que yo también la recomiendo muchísimo y probablemente la vaya a volver a ver un día próximo. Y bueno, hemos llegado al final de esta reseña. Síganos para más contenido relacionado al cine, análisis y próximos estrenos.